¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una jornada más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Estamos en las jornadas del Centro de Estudios China-Veracruz, el CECHIVER, en el cual hemos estado comentando, o más bien los invitados nos han estado comentando de esta maravillosa e interesante relación entre China y nuestro continente americano, particularmente con la zona de América Latina y el Caribe. Pero hoy, digamos que hacemos un paréntesis porque no hay que olvidar que entre los grandes países de Asia se encuentra Japón. Y no hay que olvidar que tanto China como Japón han tenido una migración permanente desde hace muchos años con nuestro país, particularmente a través del Pacífico, particularmente a través de Baja California, a través de Tijuana, a través de Sonora, pero también muy particularmente en Jalisco. Entonces, hoy vamos a conocer esta historia interesantísima de los japoneses en Jalisco. Y para ello, pues tenemos aquí la presentación de este libro, en el cual estará bajo la conducción de Abigail Hernández. Adelante. La presentación del libro Presencia japonesa en Jalisco. Este libro estará a cargo de la doctora Nelva Falk Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Para nosotros es un honor contar con su presencia, doctor. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación para darnos la oportunidad de presentar este libro que fue publicado el año pasado, Presencia japonesa en Jalisco. Debo mencionar que la casa editora fue la Universidad de Guadalajara y este libro contó con también el apoyo de la Fundación Japón. Y bueno, el objetivo del libro, donde participamos 7 investigadores, tiene por objeto, sobre todo, reunir varios trabajos que se habían presentado de manera dispersa sobre diferentes épocas de migración japonesa a Guadalajara, a Jalisco en general. Entonces, estos investigadores nos reunimos en 2018, invitados por el Instituto de Geografía y Estadística del capítulo Jalisco para hacer una presentación en un seminario reuniendo todos estos trabajos, y de ahí surge la idea de recabar esos trabajos en una sola obra. Dada la importancia que ha tenido la migración japonesa en Jalisco. El libro entonces abarca desde el siglo XVII hasta nuestros días. El libro está dividido en 2 grandes secciones. En la primera abordamos precisamente 3 momentos históricos importantes de la migración japonesa a Jalisco, y en la segunda parte, constituida por 2 capítulos, los autores abordan los resultados que obtuvieron de un censo, el primer censo de hecho, a los descendientes de los japoneses, a los Nikkei, aquí en Guadalajara. Me referiré entonces a cada uno de esos momentos históricos para presentar el libro. En el primer capítulo, donde participamos el historiador Héctor Palacios y una servidora, abordamos los primeros japoneses en Guadalajara. Todavía tenemos varias hipótesis cómo llegaron estos japoneses a Guadalajara, y pues no hemos llegado a poder probarlas, pero pudiera haber sido una de estas posibilidades. Es la conocida como la misión Hasekura, que llegó a México en 1614, a Acapulco específicamente, procedente de Sendai. Y uno de los japoneses que nosotros
identificamos que logramos, bueno, otros investigadores ya habían hecho antes que nosotros una investigación, el doctor Tomás Calvo fue el primero que llevó a cabo una investigación sobre Guadalajara y ahí se encontró unos japoneses y uno de ellos dejó estampada su firma en japonés, su nombre en japonés, en documentos originales en Guadalajara y su nombre era Fukuchi, Fukuchi Soemon o Giemon. Y Fukuchi es probable que sea un apellido que se origina en una ciudad precisamente de Sendai. Esta historia, yo soy economista, pero me interesé por esta historia en 2002, cuando tuvimos la visita del embajador Eikishi Hayashiya, en paz descanse. Él fue el que había tenido en un momento dado, cuando fue embajador de Japón en España, había llegado a sus manos un escrito del historiador Tomás Calvo donde mencionaba a estos japoneses. Entonces, el embajador Hayashiya se dio a la tarea de darle seguimiento a este Fukushi y en 2002 vino a Guadalajara, a nuestro Departamento de Estudios del Pacífico, lo recibimos y ahí él nos presentó un samurái en la Guadalajara del siglo XVII. Y así fue que yo me involucré en esta historia. El embajador Hayashiya sabía que uno de los japoneses, eran 4 en el siglo XVII, había sido enterrado en la Catedral de Guadalajara. Entonces me dejó de tarea hacer una investigación sobre ese japonés y a partir de ahí me involucré en la investigación de estos japoneses. Pues mi campo de estudio han sido las relaciones económicas México-Japón. Tenía yo interés también en este tipo de relaciones y invité al historiador, un joven talentoso historiador Héctor Palacios, para que hiciéramos ya una investigación a profundidad sobre estos, sobre todo 2 japoneses que sus nombres se repiten muchas veces en los documentos históricos de Guadalajara. El Fukushi Soemon, como ya lo mencioné, que fue probablemente el que primero llegó, y luego el otro que no sabemos su nombre en japonés, pero sí conocemos su nombre ya cristiano, Juan de Páez. Y Juan de Páez era originario de Osaka. Al final encontró Héctor su testamento, su último testamento, y él llegó a ser mayordomo de la catedral en Guadalajara. Y ese era un cargo que se adquiría en esa época y esta persona, el mayordomo, se encargaba de administrar el diezmo de la iglesia, los ingresos de la iglesia para sufragar los gastos de la misma. Entonces Juan de Páez fue mayordomo de la catedral desde 1654 hasta 1675, el año en que falleció. Y ahí, desempeñando ese cargo, se granjeó la confianza de los españoles, de los clérigos en Guadalajara, que le invitaron incluso a hacer su albacea, o sea, a administrar sus herencias cuando ellos fallecían. Así que esa es la gran importancia de estos 2 japoneses, y en este capítulo nosotros lo que hacemos es presentar los resultados de la investigación que hicimos, que la publicamos en un libro, El japonés que conquistó Guadalajara, la historia de Juan de Páez en el siglo XVII, se lo publicamos en 2009, y ese libro fue traducido al japonés. Y ahora quisimos incorporar esta historia en el libro para que esta constituyera una presentación de la migración japonesa de una manera integral y completa desde que se inició. O sea, esto es importante porque quiere decir que ya México y Japón
Japón en esa época, siglo XVII, ya tenían contacto. También debo mencionar que en esa época llegaba la nao de la China, procedente de Manila, y la nao de la China hizo este viaje desde 1665 hasta 1815. Ahí también pudieron haber llegado estos japoneses y pues con este viaje que se hacía desde Manila, Acapulco, Acapulco, Manila, no solamente se transportaban mercancías, sino también personas, ideas, y en Manila había una comunidad importante de japoneses también. Entonces, hay una posibilidad que nuestros japoneses hubieran llegado a Guadalajara en esa época. Así que este es el primer capítulo que nos da este panorama y donde presentamos los resultados de nuestras investigaciones sobre esos primeros japoneses. Después, en el segundo capítulo, Héctor Palacios también aborda la migración japonesa a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí recordemos que Japón en ese momento, bueno, 1668, con la restauración Meiji, se había abierto al exterior. Japón estuvo cerrado desde 1603 hasta 1853, en que los barcos del Comodoro Perry llegan a Japón y obligan a Japón a abrirse al mundo. Y entonces comienza pues con esta apertura, un cambio importante en Japón para relacionarse con otros países. Y aquí cabe destacar que en 1874 hubo una misión astronómica mexicana que estuvo en Japón para observar el paso de Venus. Y después, en 1888, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón. Y este fue el primer tratado en términos de igualdad que Japón firmaba con un país occidental. Los otros acuerdos que había firmado fueron en términos desiguales que exigían a Japón diferentes requisitos, digamos. En cambio, en el caso de México, este fue un tratado en términos de igualdad, lo cual los japoneses siempre han apreciado mucho. Con esos dos antecedentes, estamos hablando que la firma del acuerdo fue en 1888, en 1897 llega la primera misión de japoneses a Japón, que se conoce como la misión Enomoto, porque fue el conde Enomoto el que promovió esta migración de japoneses que se dirigieron a Chiapas, que ahí no encontraron el ambiente favorable y luego ellos se dispersan por los estados circundantes. Y a partir de ahí empieza a haber una migración bajo contrato con compañías japonesas como la Kumamoto Imin, Toyo Kisen, Tairiku Shokumin, 3 compañías que eran compañías contratistas con las que los japoneses se contrataban para ir a otros países. En México, Héctor ha encontrado en sus investigaciones de este periodo que el gobierno japonés emitió alrededor de unos 10,000 pasaportes para mexicanos durante el periodo de 1901 a 1907. Y bueno, parte de esos japoneses, pues son esos migrantes que llegan a trabajar, por ejemplo, en la minería, en las vías férreas, en el ferrocarril del Pacífico y en campos de cultivo.
y algunos de esos japoneses pues llegan a Jalisco. El perfil de estos japoneses que llegan durante esa época, pues son por lo general hombres jóvenes de origen rural. Y obviamente pues las circunstancias que está viviendo Japón en ese momento, pues provocan que haya esta migración. Había una crisis en el campo japonés, problemas de sobrepoblación, eh, un servicio militar obligatorio establecido en 1873 y luego vinieron dos guerras, la guerra sino-japonesa 1894-95 y la ruso-japonesa 1905-1906. Entonces todos estos factores se juntan y hay ese flujo migratorio hacia América, Estados Unidos, Canadá y México. Como ya mencioné, 10,000 japoneses y algunos vienen a México y algunos de esos llegan hasta Guadalajara. Héctor tiene identificados algunas familias que todavía están con nosotros, que son parte muy activa de la sociedad tapatía, como lo fueron Juan de Páez y Luis de Encío en el siglo XVII, como por ejemplo la familia Minajcata, la familia Alfonso, Yamashita Alfonso, y en fin, otras familias que Héctor logra identificar en este capítulo que nos presenta, alrededor de 17 japoneses que radican en Guadalajara en esa época. Y bueno, la tercera migración importante que se da en este periodo es durante la Segunda Guerra Mundial. Se da la migración a Jalisco. Durante este periodo, el gobierno de Estados Unidos solicita al gobierno de México desplazar a los japoneses que se encuentran en el norte del país, porque Estados Unidos ya está en guerra con Japón, y a que desplace esos japoneses del norte hacia el centro del país. Entonces, con el gobierno de Ávila Camacho, son trasladados a dos ciudades, los japoneses que radicaban en el norte, a la Ciudad de México y a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara, y tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, se establecen comités de bienvenida para ayudar a estos japoneses que venían del norte a instalarse. Los comités que se establecen son integrados por japoneses. Y este capítulo es abordado por nuestro colega historiador que se ha especializado en este periodo en México, la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de los japoneses, el maestro Sergio Hernández Galindo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene una amplia experiencia y él accedió a colaborar con nosotros en esta obra para incluir a resaltar las características principales de este movimiento. Estos japoneses que llegan a Guadalajara en ese periodo, se instaló la mayoría en la ciudad y otros, alrededor de 110, se concentraron en una hacienda cerca de Guadalajara, que es la hacienda Castro Urdiales, en el municipio de Tala. Y esta hacienda era propiedad del licenciado Jesús González Galindo, que en ese momento era secretario particular del presidente. Y después él se convirtió, González Gallo, se convirtió en gobernador de Jalisco. Y bueno,
estos japoneses llegan a esta hacienda a trabajar para obtener un medio de vida. Ya para 1944 solo había 9 japoneses, de acuerdo a lo que nos comparte el maestro Hernández. Y en octubre de 1945 ya el gobierno mexicano suspendió la orden de concentración. Y bien, debemos decir que durante este periodo, pues los japoneses que radicaban en México desde fines del siglo XIX, principios del XX, ya habían establecido lazos de amistad estrechos con los mexicanos y estos no estuvieron de acuerdo con estas medidas de concentración, bueno, más bien de ubicación de los japoneses en estas haciendas, pero la situación que tuvimos en México con respecto a los japoneses fue muy diferente de la que vivieron los japoneses en Estados Unidos, donde ahí sí fueron puestos prácticamente en campos de concentración. Eh, y entonces, esta migración que se da durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchos de estos japoneses que eran pescadores en el norte, en Baja California, y que llegaron aquí y establecen pescaderías en un barrio que en Guadalajara se conoce como el barrio de Analco, y pues muchos de los japoneses que llegaron se quedan a vivir en Guadalajara. Y entonces esta primera parte concluye con este tercer momento de la migración japonesa a Jalisco y a Guadalajara en particular. Como mencioné al principio, el libro es la segunda parte del libro, la segunda sección, incluye los resultados del primer censo que Nikkei que se hace en Guadalajara. Esto fue en el año 2018. Aquí trabajaron 3 colegas, la doctora Takako Nakasone y el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi. La maestra Takasone trabaja con nosotros en el Departamento de Estudios del Pacífico y el maestro Víctor Katsumi Yamaguchi estaba en el momento que hicimos este libro incorporado al CIDE y también se incorpora en este proyecto del Censo Nikkei, que considero que es un proyecto pues inédito, muy importante para conocer la estructura social y demográfica de los Nikkei en Guadalajara. Y en ese momento en el departamento teníamos como profesora visitante a la maestra Sayuri Suzuki. Ella estaba encargada de enseñanza de la lengua del japonés y también realizó muchas actividades culturales mientras estuvo con nosotros por 2 años y ella se incorporó a este proyecto. Y entonces, lo que ellos realizan con esta investigación son entrevistas a 116 familias que radican en Guadalajara, en las que vive al menos un miembro de ascendencia japonesa, constituidas por 341 personas. Y entonces, estos capítulos, este capítulo de la maestra de la doctora Takako Nakasone y del maestro Víctor Yamaguchi, lo que hacen es analizar las características sociodemográficas de la población que radica en Guadalajara. Y entre los resultados interesantes que ellos obtienen de estas 341 personas que entrevistan es el alto nivel educativo que tienen los integrantes de estas familias. La mayoría pues tienen un nivel
educativo a nivel de universitario. Y apenas recientemente, con estos nuevos flujos de inversión de las familias que ellos entrevistaron, 14 familias habían arribado entre el 2000 y 2018, o sea, que las otras familias, que estamos hablando de 116, o sea, alrededor de unas 100 familias que viven en Guadalajara, pues llegaron en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron desplazados del norte, o llegaron a fines del siglo XIX, principios del XX. Y el capítulo entonces nos muestra las características sociodemográficas de estas familias. Finalmente, la maestra Sayuri Suzuki, ella entra en la investigación para analizar las competencias del idioma japonés en los Nikkei, con el objetivo de obtener información útil para la enseñanza del idioma japonés como lengua heredada en el futuro, lo cual considero que es también muy importante y es un insumo que va a ser relevante para la enseñanza del japonés aquí en la Universidad de Guadalajara y en otras instituciones que también enseñan la lengua en la ciudad, que se han ido incrementando en los últimos años. Y los temas que siguió en la investigación la maestra Sayuri fueron la competencia del idioma según las destrezas, el interés, qué interés tienen en aprender o mejorar el conocimiento del idioma, los Nikkei, y el lugar donde se ha estudiado el idioma y qué interés hay de las nuevas generaciones por aprender la lengua, por regresar a Japón, por conocer más sobre sus ancestros. Entonces, en este capítulo, la maestra Sayuri Suzuki pues nos presenta los resultados de su investigación. Pues con esto nosotros completamos el perfil que ha tenido la migración japonesa al territorio jalisciense. Y es algo que quiero insistir que no se había hecho antes. Existía un vacío, se han hecho investigaciones por los historiadores con respecto a otras migraciones foráneas de alemanes, de árabes, de españoles, pero no alemanes, sí, ya lo mencioné, pero no se había hasta pues el año pasado que publicamos esta obra, incluido en un solo libro todo el desarrollo histórico, digamos, de la migración japonesa a Jalisco. Y consideramos que en este momento este es un tema muy relevante porque le está cobrando importancia el estudio histórico de las relaciones transpacíficas. En México se había, bueno, por otras razones, la mayor parte de los estudios se habían centrado en las relaciones transatlánticas, pero actualmente hay tanto en México como en Perú, que también recibió migración japonesa importante en el siglo XVII, vía la nao de la China, viajaban desde aquí en barco, desde Acapulco hasta el Perú, y también en España. En España también se ha desarrollado una importante investigación sobre los japoneses
el contacto que tuvieron en España y que fue, ya hay que decirlo, a través de México con Asia, porque México era el que tenía la Nueva España, en aquella época era la que tenía la relación directa con Asia vía la nao de la China y en ese momento con Manila, pero en Manila era un hub de comercio y allí encontrábamos chinos, malayos, japoneses y obviamente, bueno, los filipinos y todas estas comunidades pues viajaban en la nao de la China hacia México. Y las mercancías que llegaban a México y parte se quedaban aquí y otra parte iba hasta Europa. Y con la misión Hasekura, el 400 aniversario fue en 1600, en el 2014, perdón, en el 2014 hubo muchas actividades también en España porque la misión Hasekura llegó aquí como con 180 japoneses y 30 de ellos lo acompañaron hasta Europa. Y algunos de esos japoneses se quedaron en España, adoptaron en un lugar que se llama Coria del Río, cerca de Sevilla, y adoptaron el apellido Japón. Entonces, actualmente hay muchos japoneses que se apellidan Japón en Coria del Río. Con ellos también empezamos a hacer nosotros contacto, porque esta investigación pues no ha acabado. Seguimos investigando cómo pudieron haber llegado estos japoneses a Guadalajara en el siglo XVII. Y yo creo que en México ha sido importante porque hasta ahora no he encontrado otros estudios donde los japoneses que radicaban en esa época en México hayan tenido tanta importancia para aparecer tantas ocasiones en los registros de las ciudades, ¿no? Por lo general había un registro cuando llegaban, cuando se bautizaban, cuando fallecían, pero en la mayoría de los casos de migrantes asiáticos no se conocen muchos registros en los documentos históricos, al menos hasta ahora no ha habido un estudio sobre ello y creo que esa es una aportación desde Jalisco para ver que estos japoneses que llegaban contribuían, como lo siguen haciendo, notablemente al desarrollo de las sociedades receptoras. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melba. Fue interesante su presentación, agradecemos su participación y bueno, recomendamos este libro. Realmente qué interesante conocer las historias que no conocemos, o sea, la presencia de Japón, en este caso particularmente en Jalisco, pero así podemos ver por varias regiones del país, gracias a la doctora Melba Falk de la Universidad de Guadalajara y su libro de la presencia japonesa en Jalisco, que nos da a conocer pues esta historia que si lo vemos en los libros de texto, pues nuestra historia está formada regularmente por lo que hicieron los españoles, los franceses, algunos ingleses, pero desconocemos, y es muy importante la presencia de Japón y de China, ni se diga, en nuestro país. Por ejemplo, aquí en Jalapa, bien valdría la pena tener la historia de los chinos en Jalapa, que hay, por supuesto, así como los hay, como ya se dijo hace un momento, en toda la zona del Pacífico. Entonces, estos estudios nos hacen mostrar, o nos muestran, mejor dicho, que somos un país formado por multiculturalidades. Y es realmente interesante conocer estas historias. Bueno, pues los invitamos a que continúen con nosotros en otra presentación de estas jornadas del Centro de Estudios China Veracruz. Y pues por el momento les recordamos que pueden continuar con nuestra FILU virtual a través de Facebook y en la página que es FILU virtual, y también en YouTube pueden ver todas estas presentaciones que tenemos en FILU virtual. Muchas gracias, hasta luego.